RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, siempre en sintonía con ustedes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, al igual que por nuestras redes sociales en Periscope, @RCR750 y también en Twitter. Y pues hoy tenemos un programa muy especial. Coincide este programa, varias coincidencias que no son tan coincidencias para el momento político que atraviesa el país. Hoy Caracas, Santiago de León de Caracas, la capital de Venezuela, está cumpliendo 452 años de fundada, que no es poca cosa, y sin embargo coincide este importante y importante celebración que además honramos quienes la habitamos y la vivimos y sobre todo la queremos. Coincide también con la reunión número 25 del Foro de Sao Paulo, que llega a Caracas el día de hoy. Y no es casual que lleguen en momentos de oscuridad, cuando han traído oscuridad a toda la región y a buena parte del mundo a través de las izquierdas, las ideas de izquierda del socialismo. Así que vamos a estar hablando sobre eso, pero además quiero dar la bienvenida hoy a Javier Chirinos, coordinador de venta en Distrito Capital, quien además nos va a estar acompañando todos los últimos jueves de cada mes para hablar de la Caracas ciudadana y también para hablar precisamente de esa ciudad que vivimos y que queremos y que hoy está de aniversario. Bienvenido, Javier. Hola, Pedro, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por este espacio, siempre una ventana de libertad, una ventana para conversar de lo que nosotros aspiramos para la ciudad, pero también lo que tenemos que hacer, los derechos y los deberes. Es fundamental que todos entendamos que cada quien tiene una responsabilidad con la sociedad, y para eso este espacio, para hablar de libertad, para hablar de responsabilidad, pero también para hablar de todo lo que nosotros necesitamos hacer para cambiar esta realidad. Sobre todo entendiendo esta situación que genera esa contrariedad, ¿no? En vez de celebrar nuestro aniversario, de celebrar lo que estamos viviendo en la ciudad, celebrar que pudiéramos tener una ciudad de futuro, de desarrollo, de crecimiento, una ciudad en donde hubiese oportunidades, una ciudad de turismo, o sea, con cuántas cualidades tiene nuestra ciudad. Y bueno, lamentándolo mucho, 20 años de socialismo han hecho que hoy tengamos esta ciudad que está devastada, casi en ruinas. Casi ya en lo que uno podría decir que, bueno, destruida casi totalmente, pero lo importante es que los hijos de Caracas, los caraqueños, tenemos esa disposición de cambiar esta realidad y reconstruir esa ciudad desde las cenizas. Así es, Javier. Yo decía hoy, cuando colocaba mis redes, me refería al aniversario de Caracas, que por cierto es Santiago de León de Caracas, su verdadero y único nombre, aunque pretendan, como siempre, tergiversar y cambiarlo y cambiar la historia. Todos sabemos que ese es el nombre y nos sentimos orgullosos que además ese sea su nombre como ciudad. Pero también decía que esta es una ciudad de contrastes. La conocíamos como la ciudad de los techos rojos, la conocíamos como la sucursal del cielo, aunque algunos se han empeñado en pretender hacer de ella un infierno, no solamente, como lo decía yo, una ciudad de techos rojos, pero de calles sucias, que demuestra un poco ese contraste entre el amor que muchos sentimos y esa nostalgia de esa ciudad que extrañamos, pero que de algún modo pues nos negamos a entregar y a perder, pero también un poco el odio de quienes han usurpado el poder, han tomado el poder y le han hecho de ella pues prácticamente cualquier cosa menos lo emblemática que puede ser o lo que debería representar para nuestro país. Y decía que así como sobre ella y vigilante siempre está el Ávila, nuestra hermosa montaña que siempre nos inspira y que probablemente es una de las cosas que más extraña quien se va de este país, de esta ciudad, cuando está fuera. Irónicamente, debajo de la ciudad no solamente está el metro, un metro que hoy no es ni siquiera un ejemplo como si lo llegó a ser, pero además debajo de esta ciudad se tortura, debajo de esta ciudad se mata y debajo de esta ciudad el régimen pues ha hecho o ha pretendido silenciar voces que por alzar precisamente su voz y su lucha hoy están siendo pues brutalmente torturados y están brutalmente detenidos. Y eso es parte pues de lo que tenemos que reflexionar. No es casual que hoy se reúna el Foro de Sao Paulo en Caracas. No es casual que su 25ª reunión tenga lugar en Venezuela en un momento en el que todos sabemos, lo decíamos esta semana,
que están buscando reagruparse y están buscando, entre otras cosas, recomponer sus fuerzas porque entienden que el retroceso que han sufrido recientemente en los últimos años en la región, sobre todo en Brasil, donde fue el punto de origen, pues les ha salido muy caro y en ese sentido están ávidos y urgidos de reconquistar el poder, pero además de reconquistarlo para no entregarlo más nunca, eso hay que decirlo, es la primera advertencia y por eso es que ellos han entendido que así como usaron la democracia para destruir la democracia con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 98, cuando fue el proyecto, digamos, el objetivo del proyecto del Foro de Sao Paulo, hoy han entendido que tienen que unirse a los grupos criminales y a los intereses que están operando en Venezuela para que con esa convergencia puedan tomar el control de la región. Y no es casual quienes vienen. Y esto hay que alertarlo y hay que decirlo. El Foro de Sao Paulo es el foro de la muerte, porque representa no solamente unas ideas que han causado millones de muertos en la historia de la humanidad, sino que en Venezuela particularmente quienes vienen a lavarle la cara a un régimen que, entre otras cosas, les va a decir al mundo que está siendo víctima de cualquier cantidad de persecución, de atropello y de sanciones, entre comillas, cuando en realidad todos sabemos que el país está destruido gracias a sus políticas y a su intención, porque esto ha sido intencional. Así que quien considere que el Foro de Sao Paulo es bienvenido y que le estamos dando la bienvenida a la izquierda democrática, pues déjeme decirle que está completamente engañando a quien se lo está diciendo, porque quien hoy viene a Venezuela a lavarle la cara al régimen y a defender a una instancia, a una organización criminal como el Foro de Sao Paulo, no está haciendo otra cosa que pisando la memoria y pisando los cadáveres de los muertos que este régimen ha causado. Como lo hemos dicho, así cada vez que la oposición decide ir a sentarse en falsos diálogos con el régimen, vuelven a matar a sus víctimas. Cada vez que eso ocurre, lo mismo pasa con quienes defiendan el Foro de Sao Paulo y de esta manera hay que oponerse abiertamente a la presencia de este grupo en Venezuela y, entre otras cosas, entender que así como ellos están reagrupando sus fuerzas, nosotros tenemos que reagrupar la nuestra, no solamente con la gente, sino también con los aliados internacionales. Para eso, precisamente, el gobierno legítimo de Venezuela tiene el apoyo de por lo menos 50 países, muchos de ellos potencias occidentales, que entienden que en Venezuela hoy convergen todos estos intereses y que entienden que darle tiempo al régimen significa muerte. Pero eso sí, significa organizarnos con fuerza y entender que solo una amenaza creíble es la que hará que este régimen de criminales se vaya. Porque, como lo hemos dicho, estamos enfrentando criminales y no políticos. Y eso hace que la solución sea completamente distinta. Javier. No, por supuesto. Y fíjate que una cosa que quería mencionar, buscan lavarse la cara ¿ante quién? Ante el mundo, ante quién buscan lavarse la cara, porque tú vas a las comunidades y las comunidades saben lo que está pasando en Venezuela. ¿A quién intentan negarle la crisis humanitaria? ¿A quién intentan negar la persecución? ¿A quién intentan negar todos los crímenes que han generado en Venezuela? ¿A quién intentan mentir sobre la inseguridad que está socavando las bases de nuestra sociedad, sobre la falta de valores, la falta de principios, sobre todo toda la crisis que está viviendo el venezolano? Vivir en Venezuela hoy día es padecer un país, es padecer la crisis del socialismo, es padecer lo que ellos han generado durante 20 años y que todo esto, como muy bien tú lo describiste, ha sido planificado para controlar a los ciudadanos, para mantenerse en el poder y controlar al venezolano y a todo latinoamericano, porque esto no es solamente un tema de los venezolanos, sino también un tema de Latinoamérica, un tema mundial. Todo el socialismo, toda la izquierda mundial solo busca controlar al ciudadano para mantenerse en el poder, para dominar, para llenarse los bolsillos, para robar, para asesinar, como lo están haciendo hoy día aquí en Venezuela y como lo han hecho históricamente, porque no es nada más en este momento que estamos viendo esto. Y bueno, y por supuesto, eso de reagruparse es justamente porque saben que han perdido ese contacto, ese respaldo ciudadano, han perdido la fuerza ciudadana y han perdido sobre todo por la mentira, por el engaño, por la corrupción, por engañar a la gente, han perdido que el ciudadano crea en ellos. Tú vas a cualquier comunidad hoy de Venezuela y no existe persona que crea en el socialismo, no existe persona que crea que esto realmente produce una salida o produce una salida positiva para el socialismo, sino más bien todos los venezolanos quieren una ruptura desde ya con el socialismo en Venezuela. Y eso es a donde hay que apuntar. Hacia allá tenemos que enfilar porque no pueden existir más conversaciones, más diálogos con las personas que nos están asesinando. Porque al regresar de esos diálogos, todos sabemos lo que ocurre en nuestro país. Así es. Y sin lugar a dudas, Caracas se ha convertido en el epicentro del crimen transnacional con la llegada del Foro de Sao Paulo, que es el Foro de la Muerte. Lamentable que ocurra en el momento de su aniversario. Ese es el homenaje que decide rendirle el régimen a Caracas, convirtiéndolo en el epicentro de un grupo de personas que han condenado a sus países y a sus sociedades a la miseria. Y conecto lo que tú dices, Javier, antes de darle el pase a nuestra próxima invitada.
coincido contigo y lo conecto con la idea de que hay mucha gente que, curiosamente, gente no de las comunidades, porque yo me atrevo a decir que las comunidades son las que están más claras sobre la situación y la naturaleza de este régimen. Correcto. Pero sí de la autodenominada clase intelectual de este país, que para muchos de ellos esto no es verdadero socialismo, que esto es ineficiencia y es corrupción, pero que de ningún modo es socialismo, que cómo se nos ocurre llamarle socialismo a algo que no lo es. Correcto. Y déjeme decirle que si usted quiere saber lo que en efecto es el socialismo, véngase a vivir a Venezuela. O sea, Venezuela es el modelo perfecto de lo que es el socialismo. El socialismo siempre ha sido y ha causado esto de la misma manera como lo ha sido en Venezuela, fue en la Unión Soviética, fue en China, en todos los lugares del mundo donde ha existido comunismo y socialismo, en Cuba, Corea del Norte. Esta es la receta, el modelo. Así que a esos que todavía se atreven a decir que esto no es verdadero socialismo, pues déjenme decirles que no solamente le están haciendo un gran favor a un régimen asesino, sino que se están volviendo cómplices de un sistema criminal. Y disculpa que te interrumpa, pero sobre todo entender el papel y el rol que juega cada quien y además la importancia de las palabras, de las ideas hacia las personas. Es decir, en los años 90 los intelectuales recibieron también a Fidel Castro, y trajeron a Hugo Chávez. Entonces estos intelectuales, ¿con cuál responsabilidad le hablan al país? ¿Cuántas personas de aquel momento firmaron recibiendo a Fidel Castro? Y hoy día estos supuestos intelectuales reinciden en el mismo error de querer no calificar de socialismo, de comunismo a lo que ellos están haciendo y dándole una especie de apología al socialismo. No, y peor todavía, se asume una autoridad moral para creerse los dueños de la verdad, una verdad que ha causado bastantes muertos en la historia de la humanidad. Bien, tenemos en línea a Antonella Martí desde Argentina, la Argentina más venezolana que tenemos, lo hemos dicho, y bueno, todos los jueves nos acompaña para conversar sobre algunos temas y particularmente queremos hablar con ella. Ya la semana pasada, las últimas 2 semanas hemos hablado del Foro de Sao Paulo, que podemos conectarlo, pero también esta semana ocurrió algo que es importante en términos de nuestra lucha y nuestra presión, que fue la aprobación en segunda discusión de la reincorporación de Venezuela al TIAR. Mucho lo pedimos, mucho se demandó, mucho se hizo y finalmente pues pareciera que lo que algunos decían que era una cosa irrelevante terminó siendo un capricho, pero por cuestiones de la fuerza de los hechos no hubo otra opción que aprobarlo. Así que vamos a analizarlo con ella y conversar al respecto. Bienvenida, Antonella, gracias por acompañarnos como todos los jueves. Hola, Antonella. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte. Gracias. Estoy aquí con Javier Chirinos. Javier Chirinos también de 20 Caracas, coordinador. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto. Un gusto, Antonella. Gracias por estar acá. Antonella, te hemos escuchado. Recientemente has dado varias entrevistas con respecto al TIAR. ¿Qué podemos esperar ahora y cuál es tu lectura desde afuera de lo que significa este momento, ¿no? Y por supuesto entendiendo que apenas es un primer paso. Comparto 100% lo que decías recién, Pedro. Por supuesto, es una herramienta a la que se ha tenido que recurrir porque ya no queda... ya se ha insistido tantas veces en esta cuestión del diálogo, se ha hablado tantas veces de elecciones y, por supuesto, la opinión pública venezolana ya rechaza todo ese tipo de instancias que no funcionan, que no sirven, que se han probado y que, por supuesto, siempre llevaron a oxigenar a un régimen narcocriminal. Por supuesto, creo que sobre el TIAR es un primer paso que se ha dado. Por supuesto, quedan varias herramientas todavía pendientes que hay que utilizar, ¿no? A las que hay que recurrir, porque son herramientas que, yo insisto, si uno está en una situación tan crítica como la que está viviendo hoy Venezuela, hay que usar todas las herramientas posibles. No hay que quedarse simplemente en las típicas herramientas que se han utilizado ya tiempo atrás. Hay que usar todo lo que esté al alcance, porque esto no es una simple dictadura, esto lo decimos siempre, no es una simple dictadura, un simple régimen, ¿no? Como estos que han existido durante tanto tiempo en América Latina. Es algo sin precedentes, es algo que jamás se ha visto en el hemisferio. Es prácticamente un grupo de criminales, de mafias organizadas que tienen tomado de rehén, que tienen secuestrado a un país y a una población. Y por supuesto esto hay que sacarlo con todo, ¿no? Y por eso yo insisto mucho en las otras 2 herramientas que son el R2P de las Naciones Unidas y el artículo 187, inciso 11 de la Constitución Nacional de ustedes. Así es, Antonella. No sé si Javier tienes algo que comentarle a ella. Fíjate, yo quería complementar esto, Antonella, porque no es casual que hoy en Caracas comience la reunión del Foro de Sao Paulo.
Estamos viendo por un lado el Foro de Sao Paulo se reúne en Caracas, hoy el aniversario de nuestra querida Caracas. ¿Qué mensaje le está mandando el régimen al mundo con esta visita? Porque al final es un desafío lo que ellos están haciendo, ¿no? Y le están diciendo al mundo, ni estamos muertos ni nos vamos a rendir. Así es, y además están mostrando que es en Caracas la sede de todo este crimen organizado a lo largo del mundo y de América Latina, ¿no? No es por nada, o sea, no es casualidad que se haya elegido Caracas como la sede de este encuentro de este Foro de la Muerte, ¿no? El Foro de Sao Paulo, que es algo que por supuesto lleva adelante Fidel Castro de la mano de Lula da Silva en 1990, una vez que por supuesto Fidel Castro se queda sin ese subsidio soviético cuando cae la Unión Soviética y empieza a reorganizarse para ver cómo seguir subsistiendo de otros y cómo seguir quitándole dinero a otros, porque eso es al final del día lo que hace el comunismo y lo que hacen los líderes comunistas, ¿no? Vivir como parásitos del resto de las sociedades y del resto de los países. Totalmente, además que debemos partir del hecho de que no solamente esto significa que estos grupos nunca descansan, es decir, ellos sufren derrotas. Exacto. Que nosotros partimos del hecho de que sí, son victorias, pero que no sabemos cuidar, o cuando creemos que las hemos cuidado, pues siempre ellos se reinventan. Y ahí es donde nuestro reto como no solamente defensores de la libertad, sino demócratas, es permanentemente hacer todo lo posible para dar a entender que estos grupos no descansan y que un retroceso para ellos no es sino una opción para reimpulsarse, como lo estamos viendo ahora. Ellos están buscando reagruparse para volver a gobernar Argentina, para ir a gobernar por primera vez Colombia, para quedarse en Venezuela, para no dejar que Cuba caiga. Y allí, por supuesto, la gran reflexión que tenemos que hacer todos como sociedades, digamos, es entender que la libertad es una tarea diaria, pero que además estos regímenes siempre se reinventan al punto de que hoy no les interesa fotografiarse con alguien como el señor Diosdado Cabello, que significa, pues sabemos todo lo que representa, y que además no les importa tampoco, digamos, dar a entender que tienen relaciones con el crimen, por ejemplo, con el crimen internacional. Así es, ¿no? Y además teniendo en cuenta, si uno ve un poco la agenda de lo que será ese Foro de Sao Paulo, uno de los primeros eventos que hará y que celebrará este Foro de Sao Paulo en Caracas es un homenaje a Hugo Chávez, ¿no? Y con eso nos dice mucho este caudillo que tanto reagrupó, ¿no?, a todos estos socialistas del siglo XXI, los socios listos del siglo XXI, ¿no?, como dice el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Hay que tener en cuenta cuáles son las claves, ¿no?, de toda esta reorganización y reagrupación. Pero vos sabés, Pedro, que yo ayer conversando con una amiga aquí en los Estados Unidos, ahora estoy haciendo un viaje, ahora después regreso a Argentina en unos días, pero estoy en un viaje en Estados Unidos, y conversaba con una amiga venezolana y me llamaba la atención algo que me pareció muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el único partido político, cuáles son las únicas organizaciones de la sociedad civil que hoy están hablando en contra de este mismísimo Foro de Sao Paulo, ¿no? Y creo que el único partido que está haciendo voz y eco de esto es Vente Venezuela, lo mismo resulta con Soy Venezuela, ¿no? Y distintas fundaciones liberales que están hablando de esto, pero el resto de los partidos, el resto de esas socialdemocracias partidistas, nadie está diciendo nada, y ese es otro grave peligro, Pedro. Creo que hay que estar muy pendientes, no solo del socialismo carnívoro, sino también del socialismo vegetariano. Sí, o lo ven solamente como un tema, de lo que cuesta el foro, no de sus implicaciones en términos globales, sino, no, es que le está saliendo muy costoso a los venezolanos el foro. Claro, eso es un problema, porque sabemos que esa plata se puede usar para otras cosas, pero la verdad es que el problema no es solamente lo que cuesta, es lo que van a lograr y lo que están buscando con eso. Javier tiene que hacerte, o tiene algo que decirte. Sí, Antonella, fíjate, mucho se ha dicho sobre al salir del socialismo, el venezolano, pues de alguna forma solo ha conocido el socialismo, como lo llamas tú, solo ha conocido el socialismo vegetariano y el socialismo carnívoro. Entonces, te pregunto, ya que Argentina ha tenido la oportunidad de conocer estos dos sistemas, ¿tú crees que el ciudadano venezolano, después que conozca un sistema distinto, un sistema de libertad real, ¿tú crees que realmente quiera volver a esto que estamos viviendo? Mira, yo creo que por sentido común, hoy los venezolanos en Venezuela y en el exterior son más liberales que nunca. Yo creo que hoy el liberalismo está calando en Venezuela de una manera impresionante, ¿no? Incluso, bueno, muchos de ustedes lo verán, los que están participando también en política también lo verán, cuando recorren los barrios, cuando hablan con la gente, ¿no? O sea, como la gente, a uno le dice la palabra socialismo, y el socialismo es como una palabra ya vetusta, algo que de lo que la gente no quiere escuchar más, que ha escuchado durante tanto tiempo tantas promesas de redistribución, de socialismo, de América Latina, y el resultado siempre fue el mismo, y ahora es este, ¿no? Es evidente en los hechos
es una ideología que ha fracasado, y hoy creo que el venezolano más que nunca está agarrado a las ideas del liberalismo, pero hay que seguir, por supuesto, insistiendo, ¿no? Porque uno nunca puede descansar, y la libertad hay que cuidarla siempre. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Antonella. Gracias siempre por acompañarnos y por ser siempre una de nuestras voces más fuertes fuera de Venezuela y también dentro, hay que decirlo. Y bueno, esperamos tenerte muy pronto de visita para seguir luchando acá en Venezuela. Será. Gracias, Antonella. Así será. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Antonella. Hablamos con Antonella Martí desde Argentina. Y bueno, con ella conversábamos sobre estas reflexiones sobre el TIAR y sobre el socialismo, ¿no? Y sobre el Foro de Sao Paulo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, continuamos con Aquí se habla libertad. Les habla Javier Chirinos y tengo el placer de acompañar a Pedro Urruchurtu el día de hoy en este excelente programa. Y bueno, con mucho más placer quisiera recibir a Nieves Saluoto, quien es docente, profesional y además nuestra coordinadora de la parroquia San Pedro. Nieves es una persona luchadora, Pedro, quiero comentarte y a todos ustedes, queridos oyentes, que Nieves es una mujer batalladora, de esas como son las venezolanas, como son las caraqueñas y sobre todo que con toda la intención de cambiar esta realidad que nos agobia. Y ahorita que veníamos en camino, ella me comentaba que siente que nos faltan fuerzas a veces, que a veces nos llena la desesperanza, pero que cuando ella ve el televisor y ve todo lo que están haciendo estas personas que hoy tienen secuestrado a nuestro país, pues le da energía y fuerza y mucho valor para seguir en esta lucha. Así que, Nieves, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muy agradecida a Pedro Urruchurtu y al gran amigo Javier Chirinos. Verdaderamente para mí es un placer estar aquí con ustedes y me da la oportunidad de exponer mi punto de vista con respecto a la situación que estamos viviendo, sobre todo hoy, 25 de julio, día de un año más de la fundación de la ciudad de Caracas, 452 años, y tristemente esa alegría que solemos exteriorizar cada vez que hay un aniversario más de cualquier cosa, es alegría, pero hoy por lo que estamos viviendo verdaderamente no podemos decir lo mismo, sino lo que hay es en la bella Caracas tragedia, problemas hasta más no poder. Específicamente en mi parroquia San Pedro, una parroquia turística, pero ya de turismo ahorita nada que ver. Empezando porque la mayoría de los semáforos de esta parroquia tienen mucho tiempo sin funcionar. Las calles con muchos baches. Hay un fenómeno que se está masificando, que es los botes de agua blanca,
y no hay forma ni manera que las autoridades competentes se apersonen a la solución de estos problemas. Las calles sin luz, el problema del transporte es sumamente grave. Hay, por ejemplo, el Paseo Los Ilustres, que prácticamente cada 2 años le cambian el piso y uno es peor que otro. Hay una plantación de árboles, plantas ornamentales, y en el momento hacen su negocio y resulta que no le dan mantenimiento. A los meses esas plantas están secas, y una serie de problemas que verdaderamente acogen a mi parroquia San Pedro. Tenemos también por lo menos el jardín botánico, en las condiciones en que está ese pulmón vegetal, el jardín botánico, que pertenece, una parte del mismo pertenece a la parroquia San Pedro. Y entonces, ¿qué ánimos tenemos de celebrar? Pero precisamente a raíz de toda esa problemática nos da ánimo, debemos todos tener ánimo, fortaleza, esperanza de que unidos y organizados vamos a salir de esta tragedia que estamos viviendo, Dios mediante. Así es, Nieves. De verdad que una de las cosas que más admiro de ti, pues, es tu templanza y que tienes esa experiencia de hacer política en tu parroquia, ¿no? Y sobre todo en esta parroquia que es tan particular, porque muy bien lo dijiste, fíjate que hablaste de turismo, y una vez me evocaste mi niñez. Yo recuerdo que los parques de diversiones que allí están, que han estado toda la vida allí, Parque Ítalo, Bimbolandia, o sea, cosas que muchos de nosotros en nuestra niñez tuvimos la posibilidad de vivir y que seguramente muchos niños hoy no viven y no tienen la oportunidad de disfrutar. El Paseo Los Ilustres, o sea, los próceres, todo ese espacio que conforma la parroquia San Pedro, y que al final ha sido destruido sistemáticamente para que los venezolanos no disfrutemos. Ahora, yo quiero que nos contaras un poco acerca de cómo sientes el ánimo en la gente en esas actividades que ustedes muy bien realizan en la parroquia, y además, bueno, en la cotidianidad. O sea, ¿qué sientes en el ciudadano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que el ciudadano tiene el estado de ánimo en función de lo que estamos viviendo, pero también en lo que podríamos vivir? Bueno, a pesar de los pesares, como se dice, la mayoría de los sectores que conforman la parroquia siempre se han mantenido organizados y unidos. Tenemos Santa Mónica, Los Rosales, Valle Abajo, Los Chaguaramos, Las Acacias. Entonces, anteriormente, cuando existían las asociaciones de vecinos, esa cultura organizativa se ha mantenido, ¿ves? Entonces, eso es un aval para nosotros seguir, y seguimos defendiendo. Hay organizaciones, por ejemplo, la de una señora muy, muy valiosa que se llama Irama Capote en cuanto a los árboles. También esas son organizaciones que, unidas con toda la población, verdaderamente podemos, o sea, rescatar o mantener viva esa esperanza y ese ímpetu de salir adelante por nuestra parroquia y por ende por nuestra ciudad. Así es. ¿Tú quieres comentar algo, Pedro? Yo quería preguntarte, Nieves, porque a raíz, un poco conectándolo con la última pregunta que hacía Javier, con el estado de ánimo y cómo la gente pues vive, ¿no? Y se organiza y sobrelleva esta situación, pero concretamente sobre este tema del Foro de Sao Paulo y sobre toda esta dinámica, quizás el foro, pero incluso sobre la propia naturaleza del régimen. Tú, en tu experiencia de tu día a día, de hablar con los vecinos, de reunirse, de organizarse, de los eventos que hacen, los encuentros, ¿tú sientes que el ciudadano está claro con respecto a lo que es este régimen? ¿Y cómo sientes o cómo recibe el ciudadano cada vez que el régimen evidencia sus vínculos cuando trae esta gente del Foro de Sao Paulo o hace estas cosas? O sea, ¿cómo sientes tú a la gente en cuanto a la claridad frente a ese régimen? Bueno, la gente está clara, porque donde tú entres, en el supermercado, en la farmacia, en el parque, en la escuela, en la calle, en las iglesias, y aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todas aquellas personas que puedan colaborar, porque, por ejemplo, las iglesias de la parroquia San Pedro, tenemos la iglesia San Pedro, tenemos la parroquia La Epifanía del Señor, que es de la ciudad universitaria, están haciendo esa labor loable que es las ollas solidarias, y se está abocando mucho la comunidad, que eso verdaderamente ayuda a paliar un poco esta situación de crisis de hambre que tenemos. Y en cuanto al Foro de Sao Paulo, la mayoría coincide en cuanto a que es como una provocación para la ciudadanía. O sea, en esta situación grave, de cuánto no pudiésemos haber resuelto unos que otros problemas con esos
esos egresos que ha sacado este país para financiar ese grupo, ¿qué nos beneficia a nosotros? O sea, de manera pragmática, ¿en qué ayuda al venezolano que está pasando calamidades, problemas de transporte, problemas de luz, problemas de teléfono, problemas de escasez de alimentos, problemas de alto costo de la vida, que ya es imposible, problemas de salud? Entonces, la gente está clara que en cualquier momento la ayuda, que lo que pueda pasar, sí, yo creo que ya la gente ha captado la verdadera situación que estamos viviendo. Excelente. Tenemos que ir a una pausa, me dicen. Entonces regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a ingresar al DGCIM y dar fe de vida de los detenidos. Julio Borges, embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, asegura que el Foro de Sao Paulo, que se instala hoy en Caracas, busca saquear las riquezas de Venezuela a cambio del apoyo a Nicolás Maduro. Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, aseguró que este sector lleva 12 años de caída sostenida. La producción del campo venezolano, lo hecho en Venezuela, abastecía 70% del consumo de alimentos del venezolano, y en este momento, en el mejor de los casos, estamos llegando al 20%. Yo diría que soy benévolo si digo que abastecemos 20% del consumo. La situación en el campo es realmente desastrosa. Venezuela hoy en día está sembrando 120.000 hectáreas de maíz, cuando en el pasado sembrábamos 650.000 hectáreas de maíz. Todas las arepas que usted se comía eran con maíz hecho en Venezuela. Hoy en día, si acaso el 10% de esta arepa es con maíz hecho en Venezuela. La misma situación del arroz, la crisis que hay en el sector hortícola, en las hortalizas del país. No debe haber ni siquiera el 20% de la superficie de hortalizas que se sembraba en este momento bajo cultivo, pero lo poco que está sembrado, entonces cuesta muchísimo traerlo a los principales centros poblados por la crisis eléctrica, por la crisis del combustible en los estados productores. La situación es realmente muy preocupante, María Alejandra, y no hay en el horizonte absolutamente nada que indique que las cosas pueden cambiar. Cuando nosotros vemos que el gobierno nacional, para tratar de frenar la inflación, en lugar de trabajar en la reactivación de la economía, lo que hace es incrementar el encaje bancario para secar el crédito, para que no exista crédito, pero los sectores productivos necesitamos financiamiento para poder trabajar, y esto al final del día es un círculo vicioso y perverso. En materia internacional, tenemos que el Congreso de España rechazó hoy la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, tras una votación de 124 votos a favor frente a 155 en contra y 67 abstenciones. Y en los deportes, el venezolano Jan Hurtado debutó oficialmente en el club argentino Boca Juniors en el partido de ida contra Atlético Paranaense en los octavos de final de la Copa Libertadores. 11 y 35 minutos. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, queridos ciudadanos, continuamos con Aquí se habla libertad. Yo soy Javier Chirinos y tengo el gusto, el honor y el placer de acompañar a Pedro Urruchurtu el día de hoy. Y bueno, y mucho más con Nieves Saloto, quien nos acompaña y bueno, además que nos ha dado una radiografía de lo que está sucediendo en su parroquia San Pedro. Ella es coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia San Pedro aquí en Caracas, quien además Caracas cumple hoy 452 años. Y bueno, estamos conversando un poco sobre la ciudad. Nieves, quería preguntarte, bueno, además de una parroquia turística, la parroquia San Pedro también es un espacio en donde hay muchos comercios, hay mucha vida comercial como tal. Pero bueno, evidentemente este socialismo pues ha destruido lo que es ese aparato productivo del ciudadano. Y quisiera que me comentaras, ¿has visto esos rasgos profundos en todos los niveles del comercio? O sea, no solamente el Excelsior Gama que quitaron de allí, el supermercado que quitaron de allí, sino también en los pequeños comercios, los kioscos y eso. O sea, ¿cómo has visto la disminución del comercio allí en San Pedro? Bueno, pienso que quedan pocas panaderías que verdaderamente tienen una actividad muy movida, pero las demás yo las veo casi quebradas. ¿Por qué sucede esto? Porque no tienen harina o no les llega con la inmediatez requerida y la gente va a las panaderías, aparte del pan, te compras el queso, la leche, etcétera, y entonces cuando no hay pan, eso va a la ruina, que por lo general muchos dueños de panaderías están cambiando de ramo. Los negocios cerrados. Había un negocio muy conocido en la parroquia que cerró. Muy conocido, cerró. Se puso el nombre. Y, por ejemplo, los colegios. Hay un colegio que tuvo que cerrar también precisamente por el alto costo del mantenimiento y el pago del personal. Claro. Otros, los públicos, los privados, la matrícula ha bajado considerablemente, ya que las personas han tenido que emigrar precisamente por todo lo que estamos viviendo y no hay un futuro, no ven de manera inmediata un futuro para su familia y han tenido que emigrar y se ve la baja matrícula en cada una de las escuelas. Es grave lo que está pasando en cuanto al comercio, muy grave. Gracias, Nieves. Recordemos que la parroquia San Pedro es una parroquia en su mayoría de personas de clase trabajadora, clase media, pues que emprendedora, profesional, y vemos esta realidad como cada día va en detrimento de su calidad de vida, ¿no? Y quería comentar que el día de ayer nosotros estuvimos en la parroquia Antímano con María Corina, estuvimos haciendo un recorrido en el sector La Cruz del barrio Carapita, ¿no? Como tal, bueno, además barrio donde son mis orígenes, y una de las cosas que quiero conectar con lo que dice Nieves es que, bueno, la emigración no solamente se ve en la clase media, sino que también en las comunidades populares se ve la emigración, se ve la falta y lo que es la ruptura de la familia, se ve todo lo que de alguna forma genera el socialismo, que no solamente en aspectos materiales, sino también en aspectos humanos, en el ciudadano, en las emociones. Y bueno, y además ayer vimos una miseria tal, una pobreza tal, que seguramente en muchos estados del país también se vive, pero pensarlo, que vivimos eso aquí en la plena capital del país, tan cerca, aquí en plena capital de la nación, en la Caracas de los techos rojos, en la Caracas que es la ciudad que recibe a Latinoamérica. O sea, increíble de verdad que esa realidad que estamos viviendo en plena capital de nuestro país, y no solamente allí, sino en cada una de las parroquias se puede evidenciar los estragos del socialismo y cómo ha destruido nuestro país, cómo ha destruido lo que nosotros somos, lo que vivimos. O sea, han buscado incluso de rompernos nuestra cultura, romper lo que nosotros como ciudadanos somos. Bueno, y ahí lo vimos con el cambio el de escudo, el cambio de logo, o sea, todas esas cosas que... Han pretendido cambiar toda la historia, la identidad, nuestros símbolos, todo lo que nos ha identificado por años y que además reconocemos como nuestro, tanto el nombre de Caracas. O sea, yo creo que podrán intentar poner así como cambiaron el nombre del Estado Vargas, por ejemplo. O del Ávila, que quieren. O del Ávila.
Es decir, y parte del ejercicio de la resistencia pasa por no dejarnos y por tomar como nuestros lo que son nuestros símbolos y defenderlos, porque si nosotros no somos lo que le llamamos Santiago León de Caracas, ¿quién le va a llamar así a nuestra ciudad? Que ese es su nombre, además. Además con unas narrativas que utilizan para cambiar los nombres, que además promueven el resentimiento y promueven la falsa historia para generar odio y división típico de estos regímenes, ¿no? Y yo creo que esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Sí, pero ¿sabes que yo siempre le comento a los vecinos de las comunidades? Yo les comento, mira, indiferentemente que tu vecino sea chavista o no lo sea chavista, al final el vecino es el que está allí cuando tú lo necesitas. O sea, es decir, esos lazos ciudadanos, ese lazo no lo han logrado romper. No han podido, por más que han querido, por más que nos han enfrentado, por más que han puesto al vecino a repartir el clap, y entonces ese es el conflicto de la comunidad hoy día, o el mercado, todas las formas de control social que ellos han aplicado, no han logrado romper el tejido social, no han logrado romper la cordialidad, la convivencia del ciudadano en su comunidad. Y allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Allí es ese trabajo tan valioso que está haciendo Nieves y todos los coordinadores parroquiales que están haciendo en cada una de las parroquias, generando, reconstruyendo, reenlazando esos lazos ciudadanos para garantizar no solamente la salida de este régimen, porque yo creo que el trabajo nuestro no es solamente buscar salir de este régimen, sino también reconstruir el país. Y esa reconstrucción del país es desde este instante, en este momento, y por eso es tan valioso el trabajo que está haciendo Nieves y cada uno de los coordinadores parroquiales de nuestros equipos, y todo aquel que apueste diariamente al cambio, a la transformación, pero cambio real, cambio profundo, cambio de sistema, cambio de todo lo que estamos viviendo los venezolanos hoy día. Y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de recibir a nuestro querido amigo Leo Arrieta. Hoy quisimos traer un contraste entre las diferentes parroquias de Caracas. Bienvenido, Leo. Leo es nuestro coordinador de la parroquia Coche, pues también una parroquia bastante golpeada, bastante vulnerada por el socialismo, totalmente, por esta realidad. Y de alguna forma también quisimos que nos expresara lo que está pasando allí en su parroquia. O sea, cómo ha logrado el socialismo romper las estructuras sociales, pero también todo lo que hace la libertad, que nos une. La libertad nos unifica y nos lleva a trabajar en conjunto. Bienvenido, Leo. Gracias, Javier. Gracias, Pedro, por la invitación. Muy importante, ¿no? Porque Coche no se escapa, Javier, a la destrucción sistemática, porque esto es algo planificado y tenemos todos que tener esa conciencia, todos los venezolanos. Esto no es porque son malos, esto lo que está sucediendo en el país no es porque a alguien se le ocurrió improvisar. Esto está bien planificado, Javier y Pedro. Bien planificado para la destrucción total. Ese es el socialismo, comunismo. Yo lo llamo socialismo, comunismo. Y este régimen lo ha planificado todo bien para someternos y ponernos la bota en el pescuezo, como se dice coloquialmente, y arrasar con el país. Fíjate, Coche, ahorita, o sea, tempranito, Javier, tenemos 8 días sin agua. ¿No? Ahorita te cuento también la odisea para llegar hasta aquí. Correcto. Bueno, 8 días sin agua la parroquia Coche. Ahorita, en estos momentos, pasé por Hidrocapital, que nosotros tenemos a Hidrocapital en la parroquia. Fíjate tú, tenemos Hidrocapital dentro de la parroquia, Pedro, que bombea ahí mismo el agua. Y nosotros, mira, esos son cisternas casi todos los días, Pedro. Casi todos los días. Yo los voy a grabar para ver si lo pasamos por una de estas redes para que vean cómo salen todos los días cisternas y cisternas de Hidrocapital, de Coche, pero la parroquia no tenemos agua. Bueno, no tenemos, mira, ya tenemos 8 días, Pedro. 8 días. Pasé por allí, entonces me dicen, porque yo te estoy contando esto, ¿no? Porque lo estoy viviendo y lo traía como algo de hablarle al pueblo caraqueño. ¿Por qué? Porque la ministra dice, o la representante de Hidrocapital dice, que el 60% en el país se ha restablecido el servicio del agua. Y resulta que donde tenemos Hidrocapital y donde tenemos el bombeo de Hidrocapital, no tenemos agua. Es que fíjate, Leo, una de las formas, y queridos oyentes, una de las formas que ellos han encontrado para controlar, para dominar al ciudadano, es a través de los servicios.
O sea, porque además es sabiendo que tiene la posibilidad de dominarte, que mira, te doy 2 horitas de agua, te llega la luz por 2 horas más y así te voy controlando por mucho tiempo, es una forma de que el ciudadano se arrodille, que el ciudadano tenga de alguna forma la posibilidad de decir, bueno, gracias. Y no es así. Sí. No es así. O sea, porque eso también, si tú pagas una miseria por un servicio, tendrás un servicio de miseria. Eso hay que entenderlo. Y eso tenemos que nosotros hablarlo en las comunidades. Sí. Decirle a la gente que las cosas funcionan si tienen un sistema que realmente sea sustentable. Que las cosas cuestan, claro. porque al final ahí hay toda una inversión, hay una serie de cosas que no pueden ser gratuitas. Porque si son gratuitas no van a funcionar. No hay nada gratis. Así no hay nada gratis. Sale incluso más costoso por el dolor que vivimos nosotros. Sí. Fíjate tú, Pedro, da como tristeza y dolor, ¿no? Que en vez de nosotros estar felicitando a Caracas por su aniversario, ¿no? Son ya 452 años, ¿no es verdad? Estar felicitando y nosotros estar en verdad en una fiesta por nuestra ciudad, ¿cierto? Es más bien como dándole el pésame a la ciudad. Y yo les digo a los caraqueños, Javier, yo te escucho mucho a ti. Tú hablas de ese planteamiento, ¿cierto? De hacer ciudadanos. Y yo creo que para allá tenemos que ir, Javier, darle ese regalo, volver a ser feliz a Caracas. Caracas está padeciendo, Caracas está triste. Tú a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, Javier, ya tú no puedes. Caracas es un cementerio. Cementerio de fábricas, cementerio de locales, cementerio de carros. O sea, esto es un cementerio total, la ciudad de Caracas, Javier. No transita el carros, no transita el ciudadano, no tiene dónde recrearse. Es un caos total, una destrucción total. Fíjate lo que me pasó ahorita en el metro. Para que tú veas la irresponsabilidad que hay, Javier, y lo hago así público para que el pueblo caraqueño también esté pendiente de esto. Vengo de coche, desde las 8:30 para llegar a esta hora. Saca la cuenta, o sea, más de como 3 horas para llegar aquí al Paraíso. Para explicarle al que no sepa más o menos, de coche, el coche está al sur y el Paraíso está aquí al oeste. Pero en una camionetica, un transporte normal, no hay más de 20, 30 minutos. Así es. Bueno, 3 horas para llegar aquí. Pero ¿sabes lo que está pasando con el metro, no? Que es una irresponsabilidad, Javier, y por eso quería llegar para también denunciar esto. ¿Cómo es posible que no esté, el fluido eléctrico no está todavía en su totalidad, Javier? No está, eso es una irresponsabilidad. Mira, en la estación de Ciudad Universitaria está cerrada, no está prestando el servicio. No está prestando el servicio. ¿Por qué? Porque no hay el fluido eléctrico para que funcione el metro. Bueno, imagínate tú que desde Los Símbolos directamente a Plaza Venezuela, casi 1 hora, Javier. Casi 1 hora, claro, al no haber fluido eléctrico. Pero entonces cuando tú vas llegando a Plaza Venezuela, allí tú sientes, o sea, quedas sin luz por momentos, ¿no? Esos son segundos que te quedas sin luz hasta que llega el tren y desembarcamos. Es una irresponsabilidad increíble, Javier. No, totalmente. Y además que entendamos que justamente el tema de los servicios, el tema de que lo barato sale caro. Sale caro. O sea, y esa es la realidad que estamos viendo los caraqueños y toda Venezuela, en diferentes ámbitos, con diferentes niveles, con diferentes formas. Venezuela está viviendo esta realidad y por eso, más que nunca, tenemos que salir de este régimen y garantizar que más nunca volvamos a vivir esta realidad. Me dicen que tenemos Sí, hay un audio que queremos compartir, Javier. Sabemos que, pues, a propósito de los 452 años de Caracas, han preparado, pues, tú y tu equipo un audio que también forma parte de un video que van a estar compartiendo el día de hoy. Y bueno, vamos a escucharlo. Precisamente ese es el regalo de 20 Distrito Capital, de 20 Caracas a Caracas, a Santiago León de Caracas. Correcto, nuestro regalo a la ciudad. Que remaremos todos a un mismo objetivo. Lealtad para así cumplir con el compromiso del ciudadano. Trabajo para generar desarrollo y crecimiento. Cooperación, porque en equipo transformaremos la ciudad. Profesionalismo, para hacer las cosas bien en todo momento. Equidad, para que exista verdadera igualdad ante la ley. Justicia, porque es justo que podamos confiar
en nuestras instituciones. Solidaridad para alcanzar una ciudad sólida y consciente. Meritocracia, porque llegarás hasta donde quieras llegar. Responsabilidad para cambiar los errores del pasado. Convivencia para lograr la armonía de la ciudad. Confianza para volver a creer en nuestras instituciones. Participación para tejer los verdaderos lazos ciudadanos. Futuro para que los caraqueños podamos soñar en nuestra ciudad. Propiedad privada, porque nuestro esfuerzo debe ser garantizado. Dignidad por respeto a nosotros mismos. Seguridad para vivir nuestra ciudad. Compromiso, porque Caracas se lo merece. Respeto para reencontrarnos como sociedad. Hoy Caracas cumple 452 años y lo hace sumida en la miseria, en la pobreza, en la destrucción, casi en ruinas. No es la ciudad que nosotros soñamos, no es la que merecemos, no es la ciudad por la que nosotros aspiramos diariamente. Por eso, hoy en su cumpleaños estamos conscientes que solo con principios y valores ciudadanos lograremos transformar la ciudad y que los caraqueños seremos los protagonistas de ese cambio, esos protagonistas de la libertad y de la Caracas futura, la Caracas ciudadana. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se la Libertad, hoy celebrando los 452 años de Santiago de León de Caracas, y aquí pues nos acompañan Nieves de San Pedro y Leo de Coche, con quien hemos estado conversando junto a Javier Chirinos, coordinador de 20 Caracas, sobre la ciudad, sobre nuestras aspiraciones, sobre lo que vemos de esa ciudad que amamos, pero que sabemos que hoy es víctima pues del socialismo y de quienes la odian. Rápidamente para cerrar, porque tengo muy pocos segundos, pero quiero escuchar tanto de Nieves como de Leo en 15 segundos su mensaje para sus parroquias, para Caracas, y sobre todo enfocándose en la libertad, ¿no? Y por qué la libertad siempre es victoriosa. Nieves. Bueno, la libertad es un principio fundamental de todo ser humano. Ello conlleva al desarrollo de la ciudadanía, y en la medida en que podemos ejercer esta, podemos desarrollar todas nuestras potencialidades en aras de un mejor país y en aras de una mejor sociedad. Gracias, Nieves. Leo. La libertad para mí, yo creo que es a todos los niveles, Pedro y Javier, a todos los niveles, porque también está la libertad del ser humano como tal, que el ser humano se valga por sus propios medios y por su propia voluntad. Eso es lo que nosotros estamos llevando, que en la cabeza nuestra líder María Corina Machado, y yo te digo, aquí yo creo que ya tenemos que pensar en otras ideologías, y yo creo que la ideología que la propuesta de nuestra líder María Corina Machado, la propuesta de personas jóvenes como Javier Chirino, como tú, Pedro, yo creo que son las que van a sacar este país de donde estamos. Muchas gracias, Leo. Javier, para cerrar, tú como coordinador de nada más y nada menos que Caracas,
tus palabras finales para hoy, en este día tan especial, que además coincide, fue una grata coincidencia. Tus palabras finales para quienes nos escuchan. A mis queridos caraqueños, yo quiero decirles que Caracas hoy, la que vemos, es una Caracas en las cenizas. Una Caracas que han buscado destruir por mucho tiempo y en muchas oportunidades y muchas personas han buscado destruirla. Pero que no perdamos la esperanza, no perdamos esas ganas, no perdamos ese amor, porque así como el ave fénix, Caracas renacerá de las cenizas y será esa ciudad de primer mundo, esa ciudad de futuro, esa ciudad donde podamos soñar, podamos ver a nuestros hijos nacer, crecer aquí en nuestra tierra, con nuestra gente, a las faldas de ese Ávila, con este cielo azul de Caracas y con nuestros techos rojos. No perdamos la esperanza, imaginemos esa ciudad porque la vamos a conseguir, porque la vamos a alcanzar, porque nuestro trabajo lo va a lograr. No perdamos la fuerza, no perdamos el compromiso porque Caracas lo merece. Caracas merece todo esto y merecemos tener una ciudad de ciudadanos que sea apacible con cada uno de nosotros. Merecemos una Caracas ciudadana y para eso trabajamos todos los días. Así que cuentan con nosotros, mis queridos caraqueños, cuentan con todo nuestro esfuerzo y con nuestras ganas para cambiar esta realidad. Así es, gracias a todos por escucharnos. Feliz cumpleaños Santiago León de Caracas, 452 años, muchos más seguramente, y muchos que vendrán serán mejores. Estamos seguros de eso, porque como decía Javier, como el ave fénix, esa ciudad renacerá de sus cenizas y será nuevamente una referencia para el mundo entero como una de las principales ciudades y capitales del mundo. Gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo jueves en Aquí sea la libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.